¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito del cual hace un tiempo vimos su versión anterior, el mini dron L900, y hoy vamos a ver el L900S Max. Una versión supuestamente mejorada con sensor de obstáculos y alguna cosita más que lo hace diferente a esa versión Pro que vimos anteriormente. Lo compararemos mínimamente con esa versión anterior y voy a comentaros que hay alguna cosita que no me ha gustado tanto de este modelo. Lo desempaquetaremos, lo pondremos a prueba, comprobaremos qué tal su cámara y veremos algunas funciones de su aplicación. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Este L900 me llegó en esta mochila de transporte que la verdad me parece que está muy curiosa. Lo único que me estorba es esta pegatina que viene aquí, simplemente para indicarnos que el dron se puede conseguir en 3 colores distintos y el modelo del dron, la pegatina la podían haber puesto en otro sitio. Este bolsito mochila tiene esta correíta y un asa, además de varios bolsillitos donde podremos meter nuestros accesorios o lo que vayamos a llevar cuando vayamos a volar el cacharrito. Nada más abrir la mochilita, lo primero que nos encontramos es este corcho protector de aquí y una cajita que en su interior tiene un destornillador diminuto y además el sensor de obstáculos. Y ahora os explicaré para qué es este destornillador diminuto. Este sensor de obstáculos con un funcionamiento similar al del L200 o el L600 que hemos visto anteriormente, pero con una forma de acoplamiento totalmente distinta que nos impedirá que podamos reutilizarlo en esos otros modelos. El control remoto o la radio, que es absolutamente igual que la del modelo anterior, misma composición, mismos materiales, las antenas que son de adorno, la antena realmente está dentro del mando, como podéis ver son absolutamente iguales pero totalmente incompatibles, no podremos vincular el control de uno con el otro dron, tienen el mismo peso, la misma batería y la numeración trasera, si os fijáis, es absolutamente igual, pero las pegatinas en uno es azul y en otra es verde, y esto viene a indicarnos que ha pasado distintos controles para distintos modelos. En este botón encendemos el mando y como podemos ver parpadean esos LEDs rojos de vinculación. Las antenas, como os comentaba, si os fijáis bien aquí no hay ningún cable, no hay nada. La antenita realmente está dentro del control. Tiene estas empuñaduras desplegables que lo harán más cómoda a la hora de utilizarlo. Vamos a ver la función de los botones de esta radio. Aquí tenemos el botón vuelta a casa o RTH, encendido o apagado del GPS, encendido del mando, bloqueo y desbloqueo de motores, calibración del giroscopio, calibración de la brújula, fotografía y vídeo. Con esta ruleta de aquí controlaremos la velocidad del dron, aquí activaremos el modo sin cabeza y control del ángulo de la cámara. Ahora vamos a ver los indicadores de este display. Cobertura con el dron, GPS encendido o apagado, altura del dron, número de satélites conectados, fotografía, RH y LH se refiere a las dos velocidades de este dron, batería del dron y del mando, modo de vuelo 1 o 2, vuelta a casa y distancia del dron. Vamos con los manuales y documentación, una pequeña guía para la instalación del sensor de obstáculos, el manual del dron y la radio que, como siempre os digo, es obligatorio familiarizarnos con él y no porque lo diga yo, sino porque lo dice AESA. Además de enseñarnos cómo utilizar correctamente el cacharrito. Y este es el manual de la aplicación que en este caso es la RX Drone, la misma app que en el otro modelo. Ahora la veremos un poquito más en profundidad. Y una bolsita con los accesorios que nos incluye el clásico destornillador, el cable de carga para cargar las baterías, micro USB con 8 palas de repuesto y sus respectivos tornillitos. Y por aquí tenemos este L900 Pro S Max, que cada vez le añaden más nombres, al final saldrá el modelo Turbo Plus, tiene un peso de 243 gramos con el sensor de obstáculos y la batería. En la parte inferior tenemos en un bloque completamente desmontable las dos cámaras, la delantera y la inferior con la antena. En este caso la batería viene insertada en la parte trasera, no como en el otro modelo que estaba acoplada. Esta batería de 2200 mAh, 7,4 voltios, una batería 2S nos dará una duración máxima de unos 15-18 minutos. Por ejemplo, en el otro modelo sí que yo noto que tiene un poquito más de tiempo de vuelo, no como este, siendo este modelo más caro. Ahí podéis ver ambos modelos con una diferencia de tamaño bastante notoria, pero ambos tienen la misma capacidad. Si comparamos ambos drones podemos ver que son muy similares, con la salvedad que el modelo S tiene la tapita para colocar el sensor de obstáculos en su parte superior, que el S en su parte trasera
trasera es un poquito más estrecho y la diferencia de acoplamiento de la batería. Si queréis ver la revisión de esta versión Pro, os la dejo aquí arriba a la derecha. Ambos drones montan los mismos motores sin escobillas 1503, al igual que esta señalización luminosa y esta camarita inferior que a su vez hace de sensor de flujo óptico para intentar mantener el dron estabilizado a una distancia máxima de 1,5 metros del suelo y que, como siempre os digo, como cámara no vale de mucho, con una resolución de 640 x 480. Esto es la antena Wi-Fi de ambas cámaras, que ahora os hablaré de la distancia de transmisión. Tiene estas patitas de goma para hacer los aterrizajes más suaves, la cámara delantera que no está estabilizada con una resolución máxima de 1920 x 1080 y los motores sin escobillas que os comentaba antes, 1503 con variadores de 10 amperios que la verdad son bastante potentes. Retiramos la tapita para el sensor de obstáculos. Ese destornilladorcito básicamente es para ayudarnos a retirarla, ya que con la uña cuesta mucho. Pulsamos el botón de encendido que tiene en la parte inferior y vamos a comprobar si este sensor es realmente funcional. Esos pitidos que escucháis es que me impide avanzar. Ahí pita y se detiene. Se ha detenido. Vale, aquí podemos ver el movimiento del sensor. El sensor trabaja y se mueve. El sensor mecánico que intenta atacar a la cámara. Y cuando detecta un obstáculo parpadean las luces, no solo... ¿Ves? Ahí le estoy dando hacia adelante y no me deja. Y estamos muy cerca, Tened en cuenta que esto solo funciona en su parte delantera, trasera y laterales. La parte inferior y superior no. Es decir que si le estáis dando a subir y tenéis un obstáculo, os lo vais a comer. Aquí podéis ver una pequeña comparación visual de cómo son ambos drones, uno con el sensor de obstáculos montado y el otro sin él. Y sí que había pensado en hacer un vídeo comparación entre ambos drones, pero no sé hasta qué punto merece la pena. Si vosotros creéis que podría ser útil y veo que mucha gente lo pide, tal vez saque ese vídeo. Dejadme en comentarios por qué podría ser útil y dadle apoyo al vídeo. Y ahora vamos a echar un vistazo a esa aplicación RX Drone. En configuración podréis seleccionar el modo de joystick si utilizáis el smartphone como mando, la resolución de la fotografía y el vídeo, entre otros ajustes varios. Y si ahora hablamos de las funciones y botones que tiene la aplicación, con este botón de aquí utilizaremos el móvil como joystick, como os decía antes, pero es algo que no os recomiendo. Os recomiendo utilizar su propia radio, desbloqueo de los motores, despegue, panel de funciones, batería y número de satélites conectados, modo de vuelo GPS o modo de vuelo interior. Nunca recomiendo este tipo de drones volarlos en interior, siempre en el exterior y con el modo GPS activo. Porque si lo que estáis buscando es un mini dron que se pueda volar dentro de casa, siempre tened en cuenta que tenga las hélices bien protegidas para evitar provocar algún desperfecto que otro y que sea seguro. Aquí arriba a la derecha os dejo algunos de estos modelos y si no, preguntadme en comentarios. Velocidad, altura y distancia del dron, activar vídeo, activar fotografía, modo vuelta a casa. Vamos a ver qué tal el modo vuelta a casa, a ver la precisión de nuestro amiguito. El modo vuelta a casa se puede activar desde la aplicación del smartphone, desde el mando, y recordad que siempre para poder utilizar el GPS necesitáis al menos 8 conexiones. Al igual que en otros modelos de esta misma marca, la distancia es en pies, no es en metros, no llega ni mucho menos a esos 2 kilómetros, como mucho llega a unos 700-800 metros. Otra de las cosas que no me gustó de este modelo es que a veces perdía la conexión Wi-Fi. Ahora os lo explico un poquito mejor. Eso sí, como estáis observando ahí, el modo vuelta a casa se nos quedó a 1,5 metros, así que es bastante preciso. Y detener el dron, esto lo detendrá en seco. Utilizadlo solo en situaciones de emergencia, que si está muy alto va a caer a plomo. Calibración del giroscopio, intercambiar entre cámaras, cambio de dirección del dron, realidad virtual, que viene a ser como una especie de FPV. Esto no os lo recomiendo en absoluto porque la latencia es muy elevada y cuando queráis tomar la decisión de evitar un obstáculo ya será tarde. Cambio de velocidad, vuelo de punto único, vuelo multipunto, que como estáis comprobando ahora mismo funciona perfectamente. Marcamos algunos puntos en el mapa, esto siempre con el modo GPS activo evidentemente, y el dron seguirá paso a paso todos esos puntos. Eso sí, siempre a la vista el dron, no lo perdáis.
rodear, seleccionaremos un punto en el mapa y dará una vuelta alrededor de ese punto. Modo seguimiento, que realmente lo que sigue es el smartphone y la radio. Modo vuelo sin cabeza, control por gestos que funciona regular, música, donde podréis añadir pistas de música a vuestros vídeos, filtros para añadir filtros a los vídeos, girar la pantalla, movimiento del ángulo de la cámara, localización de la última posición del dron, panorámica para hacer una fotografía panorámica que funciona regular y cambiar a pantalla vertical. Las funciones o modos que no salgan en el vídeo o no haya metido ahora básicamente es o porque bien no funcionan como deberían o porque no considero que sean muy importantes. Como ese modo seguimiento, que sí es cierto que el dron te sigue, aunque muchas veces llega a perderte y no resulta muy útil. Y esto que tenemos aquí es el mapa donde podremos ver la ubicación y la posición en la que nos encontramos. Ahora vamos con el vuelo y la cámara. Lo primero es calibrar el GPS pulsando este botón, realizamos los movimientos que nos indica la aplicación. Una vez calibrado nos lo indicará y recordad, como os decía, necesitamos 8 conexiones para poder despegar en modo GPS. Como podéis observar, el dron es muy estable. Recordad también calibrar el giroscopio. Ahí podéis ver el movimiento constante de ese sensor de obstáculos mecánico, el cual en mi caso funciona perfectamente, pero recordad que la función de este sensor es siempre delante del dron, detrás y a los lados, arriba y abajo. No va a detectar nada y si hay algo se va a chocar. La velocidad máxima de este L900 Pro S Max es de unos 12 metros por segundo, unos 43 kilómetros por hora, que nos permitirá volarlo con algunas condiciones de viento muy livianas. Como máximo unas rachas de 25 kilómetros por hora, diría yo. Y siempre, eso sí, con muchísimo cuidado y sin perderlo de vista. Algo que os he comentado anteriormente es el tema de la conexión Wi-Fi. A veces podía llevarlo a la máxima distancia que me permitía, esos 700-800 metros, y no perder el Wi-Fi, y otros casos a los 400-500 metros la aplicación se me desconectaba. Eso sí, la conexión con la radio siempre me funcionó perfecta y nunca me bajó una sola rayita. Os vuelvo a recordar que la distancia máxima de este mini dron es de unos 700-800 metros. La telemetría no está bien, viene indicada en pies. Esto lo he comprobado desde medir distancia en Google Maps, además de que yo en ningún momento pierdo de vista el dron. Tengo buena vista, pero más allá de 1 kilómetro no me llega a mí ni a nadie. Con respecto a la cámara, tenemos una cámara que es capaz de grabar a una resolución máxima de 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo, y aunque es cierto que es una resolución Full HD, siempre tened en cuenta que este tipo de drones llevan sensores muy baratos, muy pequeños, que no son capaces de capturar imágenes en gran calidad, aparte que la falta de estabilización hace que tiemble mucho. Otra desventaja que tiene este mini dron es que no tiene tarjeta micro SD, es decir, este no va a almacenar el vídeo dentro de esa tarjeta pudiendo capturar mejores imágenes, sino que nos las va a enviar al teléfono móvil. Esto conlleva que en el momento que perdamos la señal o tengamos microcortes, vamos a tener microcortes en el vídeo, o si perdemos la señal, el dron dejará de grabar. En el apartado fotográfico podemos supuestamente capturar fotografías hasta un máximo de 8K. Esto es totalmente incierto y, como podéis observar, la calidad no es para nada buena. Se puede configurar así desde la aplicación como os mostraba, pero como os decía, tened en cuenta que al final son sensores muy pequeños y muy baratos. Estos cacharritos están más enfocados para aprender. Si nunca has volado un dron, no gastarte mucho dinero y así poder hacer algunas prácticas antes de lanzarte a por algo mejor. Si queréis mi consejo, si yo tuviera que decidirme entre este modelo o el modelo que vimos anteriormente, yo me iría de cabeza a por el modelo anterior. ¿Por qué? Porque básicamente la diferencia de precio entre este modelo y el anterior no merece la pena. Para gastarte lo que vale este, yo me iría directamente a por el L200 Pro Max, que hemos visto también por el canal, o el L600. El problema que tiene el L600 es que su peso supera los 250 gramos, pero la diferencia de precio de lo que llega a costar este y por lo que podemos conseguir alguno de los otros dos, muchas veces no llega a ser más de 15 o 20 euros. Y creedme que se nota muchísimo. ¿Que estáis buscando algo mucho más por encima de ese L200 o del L600? Os dejo por aquí el DJI Neo
y el Potensic Atom 2, dos mini drones por debajo de 250 gramos espectaculares. Y si no queréis gastar mucho, como os decía, el modelo que vimos anteriormente de este L900 creo que es el modelo que estás buscando. Es cierto, y ha habido veces que hemos podido encontrar este L900 Pro S Max por un precio muy similar al modelo anterior, pero muy pocas veces. Suelo dejároslo en esos canales que tengo de ofertillas. Como siempre, tenéis todos los enlaces abajo en la caja de descripción, así como los canales de ofertillas donde publico los códigos y los enlaces de todos estos cacharritos. Comentadme qué os ha parecido a vosotros este L900 Pro S Max, si os gusta más este, os gusta más el modelo anterior o directamente os iríais a por un L200 o un L600. Os leo abajo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado este cacharrito y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.